Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Profecía. ¿Qué es profecía? Tú y yo estamos viviendo en uno de los tiempos más proféticos que jamás y nunca se hayan experimentado. Estamos en el capítulo 6 del Apocalipsis. Pero yo quiero que tú entiendas lo que es profecía, porque vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de eso te quiero ministrar. Te quiero hablar de José, el soñador del libro de Génesis. Pero antes de entrar en Génesis, en José, quiero leerte un versículo en particular que está en el Apocalipsis, para que entiendas lo importante que es la profecía para ti y para mí, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Dice así en el Apocalipsis, y leo a la letra. Apocalipsis 19:10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Sabemos que Él es el Cristo porque cumplió todas las profecías acerca del Mesías que iba a venir. Dicho sea de paso, la Biblia es el único libro espiritual que tiene principio y tiene final. Los judíos se quedaron a mitad. Los musulmanes aceptan algo del Viejo Testamento y entonces le añaden su libro y a Jesús lo tienen para un lado. Los mormones le añadieron otro. Los testigos de Jehová cambiaron todo el libro. Los católicos convirtieron vivir en el espíritu en ritos y qué sé yo, rituales muertos. Pero la profecía es lo que trae vida y vida en abundancia. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Esto no son reglamentos, esto no es ley. Esto es palabra viva, profética. Ok. Hay varias maneras que Dios profetiza. Y la profecía simplificada en la definición de profecía es Dios revelándose a ti. Cuando Dios se quiere revelar, se llama profecía. Se revela, obviamente, a través de profetas. Se revela en sueños. Se revela a través de su palabra. Ahora, la palabra te puede dar conocimiento. Los maestros, los predicadores, los pastores te enseñan. Y es palabra viva. Transforma tu vida, te renueva tu mente. No te conformas a este siglo, sino que eres transformado por la palabra de Dios. La palabra de Dios te santifica. Jesús oró y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra la que santifica. La presencia del Espíritu santifica. Pero profecía. Tú estás leyendo la palabra. Tú estás escuchando una predicación, un himno, un cántico, un testimonio. Y dentro de ese testimonio, Dios activa su palabra y se hace viva y efectiva en tu espíritu. Y entra en ti y produce algo. Y esa palabra se hace tuya. Eso es una palabra profética. Si Dios la habló, Dios la cumple. Tú no tienes que hacer nada. En el momento que entró y tú la aceptaste, se cumple. Las promesas de Dios, y hay millares de promesas en la Biblia, dependen de la fe. Si tú lo crees, lo practicas, recibes lo que la promesa dice. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú te deleitas en Jehová, Él te concede las peticiones de tu corazón. Si tú lo buscas, lo encuentras. Si tú pides creyendo, Él lo hace. Esas son promesas. Esas no son palabras proféticas.
Pero de vez en cuando tú estás leyendo la Biblia y hay un pasaje que lo has leído 4, 5, 6, 7 veces. Pero un día o lo lees o lo predican y por la necesidad que hay en tu vida en ese momento, esa palabra, ¡pah!, el Espíritu Santo abre tus oídos para oír. Y la fe entra por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No entra por oír la palabra de Dios. Cuando Dios, por su Espíritu, por el testimonio de Jesús, por el Espíritu de profecía, abre tus oídos y esa palabra se hace rema, se activa, se hace espíritu y se hace vida. Cuando tú escuchas esa palabra y la has escuchado 20 veces, por su llaga hemos sido sanados. Repetir ese versículo no te sana. Que tu espíritu reciba la revelación de que ya tú fuiste sanado en la cruz. Se activa tu fe y tú recibes espíritu y vida. Tú quedas sano. Yo sé que es un poquito complicado, pero el mundo espiritual demanda que tú dejes la lógica humana y te metas en la lógica de la mente, del corazón y del Espíritu de Dios. Porque ahí es donde suceden cosas sobrenaturales. Ahí es donde tú recibes tu bendición. Tú eres sano cuando tu espíritu recibe que Dios te sanó. No cuando yo oro, no cuando te cito versículos. Cuando tú tienes una experiencia de wow. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Jabes, la oración de Jabes dijo, oh, si tú, ahí se despierta la fe. Eso es una palabra profética. Por eso es necesario ir a los cultos, escuchar predicaciones, leer la Biblia y tener tiempo con Dios. En tu tiempo con Dios es cuando el Señor te empieza a ministrar. En tu tiempo con Dios tú haces tus preguntas, tú presentas tus quejas, tu clamor, tus peticiones, tu alabanza, tú le das gloria y le das gracias antes de que te conteste. Y lo que por lo regular sucede, y tú lo sabes porque tú lo has vivido, es que cuando tú estás hablando con Dios y le haces una pregunta, o cuando estás leyendo la Biblia, la próxima vez que vas a un culto, o que ves algo en Facebook o en Zoom o en YouTube, Dios te contesta la pregunta, o el predicador está predicando del pasaje que tú leíste, porque tú eres profético. Y Dios se preocupa de que tú andes por el camino correcto. Él quiere bendecirte y quiere guiarte. Bendito sea el Señor. José, te voy a enseñar acerca de cómo funciona lo profético sin tú tener que pasar esfuerzo. Escucha bien. Cuando tú recibes una palabra de Dios, sea por predicación o por leer la Biblia o un sueño, esa palabra se va a cumplir. No importa lo que tú hagas, porque Dios lo dijo. Profecía no es promesa. Hay promesas proféticas, hay enseñanzas proféticas de que si tú haces A, B y C, pues Dios hace X, Y y Z. Perfecto. Pero cuando es una palabra profética, aunque tú no la creas, se cumple. Hay millares de personas en el mundo que no creen que Jesús es el Cristo. ¿Y tú sabes qué? Lo que ellos crean no importa. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque ellos no lo crean. Jesús es el Cristo, aunque yo no lo crea. Y en el momento que Jesús me dijo, ¿tú quieres ser salvo? Acéptame como Señor y Salvador. Y yo me arrodillé en aquella universidad y acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y sí, fue un hombre, un ser humano, el que me habló. Pero la invitación la hizo Jesús. Ese muchacho me habló proféticamente. Él me dijo las palabras que yo necesitaba
escuchar, siendo un joven hippie de 18 años, incrédulo, yo dudaba de la existencia de Dios. Y las palabras que este muchacho habló fueron proféticas. Penetraron la oscuridad en mí y me hicieron decir que sí, yo quiero conocer a ese Cristo del que tú me estás hablando. ¿Me estás entendiendo? Y esa palabra se hizo realidad en mí. Y aunque yo no sabía lo que me iba a suceder, mi fe era mitad de un grano de mostaza. Dios usó a ese varón y mi momento, mi necesidad. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas, y cumplió y llenó mi vacío. Y dijo que yo era salvo. Me tomó años antes de que mi existencia reflejara que yo soy salvo. Porque yo era un muchacho salvaje. 3 semanas después de estar convertido, yo todavía fumaba cigarrillo y fumaba marihuana. Pero ya era convertido. Tú puedes argumentar conmigo si tú quieres, pero yo fui hecho acepto en el amado. Y en el proceso de Dios santificarme, yo nunca perdí mi salvación. Fue hecho en la cruz. Consumado es. Yo en el momento que lo acepté, fui salvo. No lo actué, no lo entendí, no lo comprendía, no lo podía explicar. Pero ya estaba en el camino que se llama salvación. Y en este camino, por muy torpe que tú seas, no te extraviarás, no tropezarás, no te vamos a perder, porque el que nos está llevando es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Déjame entrar en José, porque José tiene unas historias bien preciosas y bien lindas. Si tú no los has leído, la historia de José comienza en el capítulo 37 de Génesis y es el último personaje en ese precioso libro. Terminamos con la muerte de José. Pero José tenía 17 años y tuvo un sueño. Era el favorito de su papá porque fue el primer hijo de su mujer favorita, de Raquel. Tienes que leer la historia después, preciosa. Es toda una telenovela, pero bíblica. Bendito Dios. A causa de una revelación profética, 2. José tiene un sueño. Se lo dice a sus hermanos y sus hermanos lo odian. Después tiene otro sueño y el sueño era que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Le rendían pleitesía. Y Jacob lo entendió y le dijo, ¿qué? ¿Acaso tu madre y yo nos vamos a doblegar y rendirte pleitesía a ti? Y lo reprendió. Los sueños de José causaron 2 reacciones adversas. Sus hermanos lo odiaron y su padre lo reprendió. Terminaron tratando de matarlo y Dios lo salva. Lo venden a la esclavitud y Dios lo lleva a la tierra de Egipto. Y las personas a las cuales lo vendieron, se lo venden a un hombre que se llama Potifar. Ahora déjame hablarte un poquito acerca de José. Y esta es mi imaginación, esta es mi película. Y yo he estado en esa posición en varias ocasiones. José tiene un sueño. Él es el favorito de su padre, es bendecido, tiene una cobertura de varios colores. Él ha sido señalado por Dios. Pero en vez de ser bendecido, es odiado, perseguido, sus hermanos tratan de matarlo. Dios no lo permite porque el propósito en él es más grande que el odio y la envidia y la maldad del mundo. El propósito en ti no permite que el mundo te mate, pero permite que te persigan, permite que te maltraten, permite que te rechacen, porque el mundo no acepta lo que hay adentro de ti y de mí. Jesús nos enseñó y nos dijo, si te rechazan a ti, no es a ti, es a mí.
El mundo, bendito sea Dios, ama las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. José tiene una experiencia con Dios que en vez de traerle bendición, le causa casi la muerte y esclavitud. Pero Dios lo lleva a Egipto. En Egipto conoce a este hombre, Potifar. Dios usa a Potifar para hacer algo espectacular con José. José era un campesino. Él guardaba ovejas, un pastor. Pero en la casa de Potifar tuvo que aprender a ser un mayordomo. Tuvo que aprender cómo comportarse en una casa de un hombre rico, de un hombre de negocios. Cómo ayudarle a llevar las finanzas. Aprendió mayordomía. Aprendió responsabilidad. Le enseñaron lo que él iba a necesitar cuando llegara al palacio para salvar al pueblo de Israel. Tremendo. Está en su apogeo, está bendecido. Yo estoy seguro que José, en el trayecto de ser esclavo a llegar a la casa de Potifar, pasó por depresión, por ansiedad, por negación. Se preguntó a sí mismo si esos sueños eran o no eran de Dios. Le cuestionó a Dios: ¿qué rayo hago yo aquí si tú dijiste que me iban a dar pleitesía? Y dentro de esa agonía Dios le ministró, lo restauró, y él entendió que él estaba en su trayectoria a bendición. Yo sé que lo que te estoy diciendo es verdad, primero que nada, es porque todos los de nosotros que hemos pasado una situación de rechazo, nos preguntamos: ¿qué rayos hago yo aquí si yo todo lo que he hecho es serte fiel? José la pasó. Ansiedad, depresión, negación, todas esas cosas que tú y yo pasamos. Pero la misma manera que Dios te ministra a ti por su espíritu y me ministra a mí y nos levanta, le ministró a José. Y José fue fiel a Dios y a su llamado y a la fidelidad y a la lealtad. Y aprendió de este egipcio y le sirvió de tal manera que el egipcio lo hizo el jefe de todo lo suyo. Y aquí se levanta la mujer del hombre y quiere seducir a José. El tipo era good looking, era buen mozo. Y José le dice: yo no voy a pecar siéndole infiel a un hombre que me ha bendecido, ni a Dios haciendo esto. La mujer lo acusa de uno de los crímenes más asquerosos que hay en el mundo, de acuerdo a mí, que es tratar de forzarte sexualmente en una mujer. Lo acusa de tratar de violarla. El siervo de Dios que le fue fiel a Potifar y que está esperando el cumplimiento de una visión, de un sueño, de una profecía, lo acusan y lo meten preso. En la prisión, yo vuelvo y me imagino: otra vez. Yo creí que había llegado y que estaba siendo bendecido y de bendición, y me acusan de algo tan sucio. Estoy en una cárcel. Primero mis hermanos me vendieron y ahora mi jefe, a quien yo le fui fiel por una mentira de su esposa, me mete en un calabozo. ¿Qué pasa? José se anima a sí mismo, se establece a sí mismo, recupera su fe, su porte y su personalidad, su integridad, su identidad. Y se gana el favor del carcelero, y el carcelero lo hace a él. Después del carcelero, él era el jefe de toda la cárcel. Y ahí empieza otra vez a prosperar. Un día, 2 personas caen presos: el copero y el panadero del rey. Y en la cárcel, ellos los dos tienen sueños.
uno viene a José y José le ve en la cara que están preocupados. ¿Y qué te pasa? Tuve un sueño. Dime el sueño, porque Jehová Dios interpreta sueños. Él no dijo yo interpreto, léelo después. ¿Quién puede interpretar sino Dios? Dime el sueño. El muchacho, uno de ellos le dice el sueño y José se lo interpreta y le dice: tú vas a ser restaurado. El otro escucha que la profecía fue favorable, la interpretación fue favorable, y se acerca y le dice: este fue mi sueño. Y José le dice: yo lo siento mucho por ti, pero tú vas a ser muerto. El rey te va a mandar a matar. Algo bien interesante. El profeta no causa que la profecía se cumpla. Tú no causas que la profecía se cumpla. Lo único que la profecía o el profeta puede hacer es revelar lo que ya Dios decidió. La profecía revela el corazón, la mente, los propósitos, la intención, el destino de Dios contigo. Es personal. En Corintios dice que las lenguas son para los incrédulos y la profecía para los creyentes. El incrédulo necesita una experiencia con el Espíritu Santo para que se le vaya la incredulidad. La profecía es para el que cree. Dios le habla a aquellos que saben que Él es y que es galardonador de los que le buscan. A aquellos que quieren que Dios les guíe, es a quienes Dios le habla, como Él quiera hablarle. Pero aquí está, perfecto. Tú conoces la historia. Se cumple la profecía. El copero es restaurado y se olvida de José. No dice la Biblia cuánto tiempo pasa, pero un día Faraón tiene 2 sueños. Mira qué tremendo. 2 sueños. José tuvo 2 sueños, lo vendieron como esclavo, paró en casa de Potifar, lo meten en la cárcel. 2 personas tienen 2 sueños, los 2 se cumplen, pasa un tiempo, Faraón tiene 2 sueños. Sueña con vacas flacas y vacas gordas, y sueñas con espigas que producen y espigas que se secan. No sabe qué quiere decir, está totalmente atribulado, porque en el tiempo de Dios, y los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios, porque Dios es perfecto en cuanto a tiempos y sazones. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Correrán y no se fatigarán, montarán alas como de águila, porque Dios será su fuerza. En los tiempos de Dios, acuérdate de esto, Dios no está apurado. Los apurados y desesperados somos tú y yo, pero Dios tiene todo bajo su control. Y en el momento oportuno, lo que Dios te prometió, Dios lo cumple. En el momento preciso de tu mayor bendición. Regresamos al palacio. Faraón está atribulado. No entiende. Él sabe que son sueños proféticos, aunque es un pagano y sirve dioses extraños, ajenos. Pero Dios le dio 2 sueños. Y de pronto, el copero se acuerda. En el momento oportuno, Dios va a hacer que alguien se acuerde de ti. Dios va a hacer que tus papeles salgan del fondo arriba y que se muevan lo que tú necesitas que se mueva para recibir tu victoria. Dios lo prometió, se te fue profetizado, créelo, espéralo. No tienes que hacer más nada, no tienes ni que creerlo ni que dudarlo, porque si en el momento que te lo dijeron tú lo recibiste, ya es tuyo. Ya es tuyo. Solamente espéralo y espéralo en gozo, alabando
y bendiciendo a Dios por lo que viene. José estaba en la cárcel. Y si tú lees, dice que en esa cárcel Dios lo bendijo y lo prosperó. En la cárcel venció la amargura, venció la frustración, venció la depresión, venció el deseo de vengarse por la traición de la maldita vieja que mintió en contra de él. Todo eso lo venció y estaba en el Espíritu, en el testimonio del Cristo. Aunque él no conocía a Jesús, él se mantuvo en el Espíritu de Dios. Y Dios lo prosperó, aún en una cárcel. El copero se acuerda de José y le dice al faraón: cuando yo estuve en la cárcel, ahí había un tipo que interpreta sueños. Búsquenmelo. José viene, le interpreta el sueño a Faraón. Faraón lo pone segundo en todo Egipto. Lo mismo que él era en casa de Potifar, que era Potifar el jefe y él era el segundo. Ahora Faraón es el primero y José es el segundo en toda la nación. Y aquí viene el cumplimiento de los sueños. Viene un hambre sobre toda la región y Jacob y sus hijos vienen a buscar comida en Egipto. Mira esto, qué interesante. Cuando José recibió los dos primeros sueños, no había 11 que se pudieran arrodillar, porque Benjamín todavía no había nacido. Pero en su sueño, él vio las 11 espigas que se inclinaban. Y él no sabía que la 11ª era el hermano que él iba a tener. Mira esto qué interesante. José soñó que el sol y la luna se inclinaban a él con 11 estrellas. Pero el sol y la luna, cuando esa profecía se cumple, la luna, Raquel su madre, estaba muerta. Cuando Dios da un sueño profético o una palabra profética, la palabra hablada, apréndete esto, la palabra hablada es reversible. La palabra escrita, no. Lo que está en la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra no pasará. Sin embargo, cuando tú recibes una profecía, tus acciones tienen la habilidad de hacer que se cumpla o que se frustre, que se aborte. Tú puedes abortar una profecía. Déjame darte un ejemplo bíblico. Isaías entra y le dice al rey: prepara tu cama, porque de cierto morirás y no vivirás. Se vira y se va. El rey se vira a la pared y clama a Jehová y le dice: acuérdate de cómo yo te he servido. Mi siembra fue servirte, mi cosecha no es morir de esto. Y antes de que el profeta saliera del palacio, Jehová Dios le dice al profeta: regresa al rey y dile que yo le voy a dar 15 años más de vida. Y el profeta regresa, después de haber profetizado muerte, ahora regresa con profecía de vida. ¿Por qué? Porque el rey tomó una acción que conmovió el corazón de Dios. Lo que está escrito y está escrito en piedra. Tú no puedes ni borrarlo, ni ignorarlo, ni... ¿Sabes qué? Lo único que tú puedes es romperlo, como hizo Moisés cuando tiró las tablas en el piso. O lo crees y lo cumples, o lo rechazas y te largas. La palabra hablada, la escrita no, la escrita está establecida. Pero si alguien te da una profecía y tú no quieres cumplirla, tú no tienes que cumplirla. Dios no es un mafioso que te va a partir las piernas si tú no cumples lo que Él quiere que tú cumplas.
Por eso hay tanta maldad en el mundo. Imagínate si Dios matara a todos los pecadores. Ni tú ni yo estuviéramos aquí. A los desobedientes tampoco. Dios no maldice, ni rompe, ni castiga aquí. Las consecuencias de nuestras acciones nos castigan. Las consecuencias de nuestras acciones nos bendicen. Porque siembra y cosecha. Obedecemos a Dios y Dios nos abre las puertas y nos bendice. Desobedecemos a Dios y el mundo se encarga de que nos arrepentamos. Y el Espíritu Santo también, por supuesto, ¿no? Pero sé que me estás entendiendo. Bendito sea el Señor. Cuando la profecía se cumple, la luna no está para inclinarse delante de José, pero la profecía se cumplió. No se cumple como tú crees que se va a cumplir. No había manera de que José entendiera que su mamá iba a morir antes de que eso se cumpliera. Jacob tampoco lo entendió. 11, nadie dijo, ¿cómo 11? Si solamente somos 10, porque Benjamín todavía no había nacido. Pero lo que Dios enseñó se entiende, se entendió. La revelación estaba clara. Cómo se cumple no es necesariamente como nosotros lo vimos. Dios no está limitado a lo que nosotros podemos ver y entender. La profecía es más grande que tú y que yo, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Tú tienes palabras proféticas en tu vida, tú tienes promesas que te han hecho, tú tienes deseos y sueños. Algunos son proféticos, algunos son ambiciones personales. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y esas ambiciones personales, los deseos de tu corazón, serán concedidos por palabras proféticas. Créele a Dios y espera en Él. Lo que tú estás pasando en este momento, quizás tú estás siendo rechazado y traicionado por tus hermanos. Quizás tú estás en casa de Potifar, estás en un buen momento, bendecido y prosperado y en victoria. Quizás venga una cárcel espiritual, emocional, financiera, económica, yo no sé, matrimonial, yo no sé. Pero después de eso, viene el palacio. Lo que Dios te prometió y tú lo recibiste en el momento que se predicó, se va a cumplir. Si Dios dijo que te iba a hacer cabeza y no cola, sigue creyéndole y sigue haciendo lo que está supuesto a hacer. En toda ocasión que se encontró José, José le fue fiel, responsable y leal a la persona que Dios estaba usando para bendecirlo. Aunque era un impío, aunque era un egipcio, José le fue fiel a la persona que lo estaba bendiciendo. Séle fiel al que te está bendiciendo, sobre todo si es un ministro, si es un pastor, un apóstol, un profeta. Bendícelo y espera, porque tu bendición de Jehová vendrá. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Si lo creíste cuando lo escuchaste, ya es tuyo. Sigue buscándolo, sigue esperándolo, sigue clamando, sigue creyendo. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a terminar con esto. Me han preguntado varias ocasiones. Se le suelta una palabra profética a un joven. El joven tiene 9 años, 12 años, 17. Y el profeta o la profecía dice, te voy a usar, te voy a llevar a las naciones, vas a predicar, etcétera, etcétera. Qué lindo, qué bueno, precioso, unción. Y después se me han acercado los padres. Por lo regular es la madre. Trae al padre. Y me pregunta, y tengo una pregunta para usted. Usted predica que Cristo viene pronto, yo lo creo. Pero te acaban de profetizar a mi hijo, que tiene 9 años, que él va a ser predicador y que va a viajar las naciones.
entonces Cristo no viene tan pronto nada. Espérate, mi amor. El profeta que profetiza solamente puede decir lo que él ve y entiende y lo suelta. El cumplimiento es de Dios. A mí me profetizaron que voy a vivir varios inviernos. Yo prefiero que me profeticen varios veranos porque a mí el frío no me gusta. Pero yo sé que Dios usó una profeta, en este caso fue la profeta Elizabeth Torres, que está pastoreando con su esposo Roberto cerca de aquí. Fuimos a visitarlos y Dios la usó. Te voy a poner aquí el link, el enlace, por si quieres ver la profecía y escucharla. Está en mi página de Facebook de todas maneras. Pero me habló Dios de algo que ya yo sabía, ya Dios me lo había dicho. Yo voy a vivir largos días. Ok, y ella me lo profetiza. Largos días no son largos días de acuerdo a mi intelecto humano. No quiere decir que yo voy a llegar a los 120 años, porque el rapto está a punto de suceder. Además, ¿qué días más largos que entrar en la eternidad a morar con Dios en su presencia? Ella me profetiza que voy a vivir largos días. ¿Qué yo hago? Bien, si yo voy a vivir muchos días, tengo que cuidar mi salud física, mi cuerpo, mi salud mental. Tengo que hacer crucigramas, leer, mantener mi mente alerta, tomar vitaminas, cuidarme, porque para mis largos días yo quiero pasarlos en salud. Yo puedo pasar largos días hecho de un guiñoco que no puede ni hablar o comunicarse o qué sé yo. Pero no, si eso es lo que Dios dijo, yo me voy a preparar para largos días. Prepárate. ¿Qué te prometió Dios? Salud, prosperidad, matrimonio feliz. Bueno, prepárate. Pon de tu parte y empieza a preparar tu alma, tu espíritu, tu mente, tu ambiente para la bendición que Dios te prometió. Si es cuestión de estudiar, estudia. Si es cuestión de perdonar, perdona. Si es cuestión de hacer, haz. Y si es cuestión de esperar, espera, cantando, gozando, alabando. Porque si Dios lo dijo, se cumple, aunque tú no lo creas. Bendito sea el Señor. Gózate en la espera. Recibe y acepta lo que Dios te dijo. Y cambia si tienes que cambiar. Modifica lo que tienes que modificar. No te conformes a este siglo. Confórmate a la promesa que Dios te dio. Amén. Yo espero que esta disertación, esta charla, esta descarga, bendito sea Dios, te haya bendecido. Estoy confiado que sí. Yo voy a poner una contraseña. Yo quiero saber que tú llegaste a este momento. Si tú escuchaste esta predicación en su totalidad, ponme ahí, lo recibo. O se cumple. Porque lo que Dios habló, si tú lo recibes, se cumple. Contraseña, lo recibo o sí, se cumple. Bendito sea el Señor. Amado, gracias por escucharme. Te deseo lo mejor del cielo, del mundo, toda promesa celestial, espiritual que Cristo consiguió para nosotros. Y todo eso está incluido, todo lo bueno de Dios, toda la bendición, toda la salud, todo el poder, toda la unción, todo lo que fluye, toda buena dádiva que viene de arriba, se consume diciendo: mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.